Hoy daremos nuestra cuarta clase y última del tema de las proteínas y específicamente hablaremos sobre las proteínas globulares, albúminas y globulinas. La albúmina tiene un peso molecular de 69.000 Dalton, es sintetizada en el hígado, es soluble en soluciones acuosas y salinas, como lo hemos mencionado anteriormente, tiene una vida media de aproximadamente 21 días y entre sus funciones mantiene la presión oncótica o coloidosmótica, lo cual, como he mencionado anteriormente, significa que puede arrastrar agua desde el tejido intersticial y celular al espacio intravascular. Cuando esta falla, hay de poca cantidad de albúmina, pues se escapa líquidos desde el espacio intracelular, desde el espacio intravascular al intracelular o intercelular. Y entonces esto hace que se produzca un edema periférico, un edema en los tejidos. Otra de las funciones es transportador de ácidos grasos de cadena corta provenientes de la absorción gástrica. También transporta bilirrubina, transporta calcio, transporta medicamentos. Es importante entonces también conocer que cuando hay un déficit de albúmina, pues la absorción de esos ácidos grasos de cadena corta que rápidamente proveen energía o que se utilizan para varias funciones, pues está disminuida. Asimismo, el transporte de calcio, el transporte de bilirrubina y de medicamentos. De ahí la importancia de saber que la albúmina debemos mantenerla a niveles normales. Otra de las fracciones son las denominadas globulinas que hemos mencionado. Tiene una fracción alfa 1, la fracción alfa 2, beta 1, beta 2 y la gamma globulina. La fracción alfa 1 está compuesta por lipoproteínas de alta densidad, high density lipoproteína, que es una proteína que transporta ácidos grasos desde el tejido periférico al hígado. También tiene la proteína de unión al retinol, tiene la proteína de unión a la tiroxina, que permite transportar esta hormona, y la fracción alfa 2 contiene glucoproteína, contiene actoglobulinas, lipoproteína de baja densidad, LDL, que transporta ácidos grasos y colesterol desde el tejido, básicamente colesterol desde el tejido hepático al tejido periférico, mientras que la HDL transporta colesterol desde el tejido periférico al hígado. También está en este grupo la ceruloplasmina, la protrombina, angiotensinógeno, eritropoyetina. Un comentario es que la protrombina sabemos que interviene en el mecanismo de coagulación de la sangre. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina para la producción del tono vascular y mantenimiento de la presión arterial. Y la eritropoyetina es una hormona sintetizada en el riñón que hace que se sinteticen glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Entonces, por supuesto, si hay un déficit en la función del riñón, no se produce eritropoyetina y este paciente podrá tener anemia. Luego tenemos la fracción beta 1, lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, la cual se sintetiza en el hígado y transporta ácidos grasos y colesterol desde el hígado al tejido periférico. Una vez que descarga sus ácidos grasos, se transforma en LDL, el cual lleva colesterol, como hemos mencionado, al tejido periférico. Está la hemopexina, el plasminógeno, el firinógeno. Plasminógeno interviene en la disolución del coágulo, mientras que el firinógeno interviene en la coagulación o formación del coágulo. Tiene otra fracción beta 2, la transferrina, y tenemos las gamma globulinas o inmunoglobulinas, las cuales pueden ser A, G, M, D, E. En esta fracción también tenemos las crioglobulinas, las globulinas de grupo sanguíneo, que dan la característica de grupo específico de sangre a cada persona. En este cuadro vamos a encontrar entonces algunas funciones de las proteínas plasmáticas, las antiproteasas. Fíjense las funciones que desempeña
que tienen la función antiproteasa. Tenemos la antiquimotrixina, alfa 1 antitrixina, alfa 2 macroglobulina y antitrombina. Tienen función de inhibir a las proteasas. Lo que hacen coagulación sanguínea son los factores de coagulación, entre ellos el fibrinuro también, los que tienen función enzimática, como por ejemplo la colinesterasa, lo que hacen factores de coagulación, escape de células y tejidos, por ejemplo aminotransferasas, se encuentran dentro del torrente sanguíneo, pero denotarían la presencia de muerte celular, ya sea programada o aumentada. Entre esas enzimas, por ejemplo, tienen ustedes las transaminasas, que se encuentran regularmente en varios tejidos, en el hígado, corazón, etc. Regularmente existe una cantidad determinada, pero bajo ciertas características de muerte celular o de necrosis de tejido, por ejemplo hepático, sencillamente las transaminasas aumentan, igual que aumenta la lactato deshidrogenasa y otras enzimas que vamos a encontrar provenientes de otros tejidos. Ahí vamos a encontrar también hormonas como la eritropoyetina que hemos mencionado, insulina, etcétera, muchas. Tenemos también proteínas de defensa inmunológica como la inmunoglobulina, proteína de complemento, la beta 2 microglobulina, etcétera. Tenemos proteínas que participan en la respuesta inflamatoria, como proteína de respuesta de fase aguda, proteína C reactiva, la alfa 1 glucoproteína ácida, etc. Y tenemos marcadores tumorales, como el caso de esta oncofetal, que es la alfa fetoproteína, que marcaría necrosis o determinación de necrosis a nivel hepático y que pudiera incluir la posibilidad de cáncer a nivel hepático. Tenemos otras proteínas de unión o de transporte, entre esas las que hemos mencionado, albúmina, ceruloplasmina, que contiene cobre. Probablemente la albúmina es más importante en el transporte fisiológico de cobre, pero la ceruloplasmina también transporta cobre. Las globulinas de unión a los corticosteroides, como transcortina, que se une al cortisol, la actoglobulina, que se unen a la hemoglobina extracorpular, es decir, extraglóbulo rojo. Tenemos lipoproteínas como kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Hemopexina, que transporta el grupo EN una vez que se hace la ruptura de la hemoglobina. Proteínas de unión al retinol, se une al retinol. Globulinas de unión a hormonas sexuales, se une a testosterona, estradiol. Globulinas de unión a hormonas tiroideas, se une a T4, T3. La transferrina, que transporta hierro. La transretina, antes prealbúmina, que se une a T4 y forma complejo con la proteína de unión al retinol. Y luego vamos a definir las inmunoglobulinas, que son las proteínas que tienen función de defensa inmunológica contra virus, bacterias, partículas, contra antígenos en términos generales. Las partículas extrañas que entran a nuestro organismo, ya sean virus, bacterias, hongos, etcétera, o tejidos extraños a nuestro organismo o sustancias extrañas a nuestro organismo, generan respuestas generalmente, y esas respuestas son proteínas denominadas inmunoglobulinas. ¿Cómo es la estructura de la inmunoglobulina? Las inmunoglobulinas tienen dos cadenas, como las voy a mencionar aquí. Una cadena pesada, como ustedes ven aquí, hay cadena, y una cadena ligera, high, en este caso light cadena. La inmunoglobulina, que forma parte específica de un grupo de ellos, contiene entonces 4 cadenas. 2 cadenas ligeras, esta que miramos acá y acá, y 2 cadenas pesadas. Las cadenas pesadas son de mayor cantidad de aminoácidos, son mucho más largas, como la ven aquí, y entre las cadenas pesadas existen enlaces disulfuro que le permiten mantenerse unidas, como la vemos acá. Este es el enlace disulfuro que le mantiene unidas las cadenas pesadas. Las cadenas ligeras también se mantienen unidas a las cadenas pesadas a través de enlaces disulfuro. Las cadenas pesadas contienen una región de bisagra que permite cierto plegamiento, cierta angulación
de esta proteína, inmunoglobulina. A su vez, desde el punto de vista estructural y funcional, cada cadena pesada y ligera contiene las denominadas regiones constantes. Esto que miramos acá, esta es la región constante de la cadena pesada. Y esta es la región constante de la cadena ligera. Pero también contienen una región que se denomina región variable. Esta región es variable y altamente variable, y desde el punto de vista funcional es la que se une al antígeno. El antígeno es el virus, la bacteria, sustancia, tejido, etc., extraño a nuestro organismo. Entonces permite unirse a esa región variable. Cuando observamos las características de las regiones variables con respecto a las regiones constantes, encontramos que la región constante mantiene su secuencia de aminoácidos constantemente, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. Ahora, en la región variable de ambas cadenas, la secuencia de aminoácidos es distinta y se considera que va a ser una diferente para cada antígeno. Si usted, por poner un ejemplo, tiene, esto sea una inmunoglobulina M en total, esto es la inmunoglobulina M, por mencionar un ejemplo de una inmunoglobulina, y esta inmunoglobulina M va a atacar, por decirlo de alguna manera, al virus del COVID-19, específicamente una cepa, la cepa delta, por decir algo, o va a atacar a otra cepa. Entonces esta región variable es la que va a ser diferente de esta inmunoglobulina M y que le va a permitir identificar específicamente a ese tipo o a esa cepa de virus determinado, virus COVID-19. Igualmente funcionaría para el caso del dengue, o para el caso del paludismo, o para el caso de toxoplasma, etc. Entonces, esta región, que es una inmunoglobulina M, es variable dependiendo de cada antígeno que se le presente. Lo demás va a ser igual. Entonces tenemos la inmunoglobulina M, cadena aquí constante, de la ligera y de la pesada, es constante, igualita, es la que va a ser o que forma parte de la estructura de la inmunoglobulina M, tanto la que ataca al virus del dengue, del paludismo o de cualquiera otra, o del COVID-19. Lo que va a variar y que es específico para cada quien es la cadena variable. Ahora, en la región de bisagra se puede hacer una lisis o una hidrólisis y se separa y queda la fracción FAB. Ya vamos a dar algunos detalles de esto. Entonces, veamos aquí lo que dice aquí. La molécula de anticuerpos se constituye de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras que se mantienen juntas mediante enlaces disulfuro. Cada cadena contiene dominios constantes y dominios variables, lo que hemos mencionado. Los dominios constantes son los mismos en todas las moléculas de anticuerpos de una determinada clase, por ejemplo, inmunoglobulina M, G, etc. Mientras que los dominios variables confieren especificidad frente a un determinante antigénico concreto o un determinado antígeno. La rotura mediante determinadas enzimas proteolíticas como la papaína en la región bisagra permite la producción de fragmentos FAB monovalentes. El hidrato de carbono, que es esta porción que vemos acá, el hidrato de carbono unido a la cadena pesada, facilita la determinación de los destinos de los anticuerpos en los tejidos y la estimulación de la respuesta secundaria, como es la fagocitosis. Es decir, nosotros vamos a ver que la respuesta no es solamente fijar el anticuerpo, como el antígeno, como en este caso está haciendo el anticuerpo. Este es la inmunoglobulina o anticuerpo y este es el antígeno. Sino que esta fracción FAB, específicamente en el carbohidrato, en el hidrato de carbono, permite estimular a los fagocitos, a los macrófagos, para que hagan la fagocitosis de toda esta estructura conteniendo al antígeno.
En este modelo podemos observar lo que está pasando. Entonces, esta región variable fija al antígeno y esta región que es constante, específicamente en el hidrato de carbono, permite estimular la fagocitosis. Aquí vemos entonces, para mostrarles la región de bisagra, que va a ser digerida o va a ser hidrolizada proteolíticamente por pexina, papaína, etc. Vemos aquí entonces el modelo esquemático de una molécula de inmunoglobulina G, en el que se muestran las posiciones aproximadas de las regiones hipervariables en la cadena ligera y pesada, como estamos mencionando aquí. Estas son las regiones hipervariables, tiene varias regiones, son variables todas estas regiones, pero hay regiones que son más variables dentro de esas que están ahí. Estas también se conocen como regiones determinantes de complementariedad hacia el antígeno. Vemos entonces que contiene la región FAB, contiene hidratos de carbono que permiten estimular la respuesta de fagocitosis de los macrófagos. Aquí vemos entonces cómo se da la respuesta ante un determinado antígeno. Acude un anticuerpo que se une perfectamente, complementa su región variable con ese antígeno y lo fija. Una vez que lo fija, esta región es la fracción FAB del anticuerpo, estimula la fagocitosis. Vienen los fagocitos, los macrófagos, y permite entonces que estos determinantes antigénicos, que estos antígenos determinados sean fagocitados. Ahora, ¿cuáles son las inmunoglobulinas que conocemos? La inmunoglobulina G, por ejemplo. Esta inmunoglobulina G es el anticuerpo de mayor importancia en la respuesta secundaria. Respuesta secundaria significa que es la respuesta que se da secundariamente y de memoria que queda después que se da una respuesta inicial. La respuesta inicial, en el caso de esto, es de inmunoglobulina M. Y una vez que se da la inmunoglobulina M, que ataca inmediatamente al antígeno, al hongo, el virus, etcétera, lo que está ahí, el antígeno, se da una respuesta de memoria. Esa respuesta de memoria queda con inmunoglobulina G. Esta oxoniza bacterias, haciéndolas más vulnerables a la fagocitosis. Fija el complemento, facilitando la muerte bacteriana, neutraliza las toxinas bacterianas y virales y atraviesa la placenta. Y ese dato es importante. Eso que atraviesa la placenta, para aquellas que tienen una respuesta ya dada, que esté presente en la madre, esta respuesta en la madre puede atravesar, esa inmunoglobulina G puede atravesar la placenta y proteger al feto. Sin embargo, cuando hay una respuesta que a veces no es adecuada, como la que se produce contra los anticuerpos antifosfolípidos, la madre forma anticuerpos antifosfolípidos y estos se dan de inmunoglobulina G. Y desafortunadamente estos atraviesan entonces la placenta y atacan al bebé, atacan a la placenta y hacen que haya muerte fetal. Tenemos otro tipo de inmunoglobulina, en el caso de la inmunoglobulina A. Esta es la denominada inmunoglobulina secretoria, evita la fijación de bacterias y virus a las membranas mucosas. No fija complementos, sino que hace una especie de malla y protege cuando está presente en la leche materna, cuando el bebé la ingiere. Eso protegen al esófago, protegen a las vías respiratorias del bebé para que no sean atacadas por bacterias y por virus o por elementos que lo vayan a dañar. De tal manera que se da de la madre al bebé, al recién nacido, a través de la leche materna. Y es un elemento más para decirle que deben dar leche materna a los bebés. Tenemos la inmunoglobulina M, se produce durante la respuesta primaria rápida ante un antígeno. Fija el complemento, no atraviesa la placenta, es receptor de antígeno en superficie de las células beta. En cuanto a inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Por ejemplo, en el caso del virus actual que tenemos, que es el virus del COVID-19, se da una respuesta contra el COVID-19 de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G. La primera respuesta que se da cuando el cuerpo detecta que está en presencia del COVID-19, da anticuerpos
de tipo inmunoglobulina M, que van a permanecer los primeros 14 días. Son los primeros que dan en la respuesta. Y luego, después de esos 14 días, comienza a hacerse la respuesta de inmunoglobulina G. Llega un momento determinado que está presente en la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y después, al final, cesa la respuesta de inmunoglobulina M y queda la inmunoglobulina G. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, cuando está en presencia y nosotros hacemos la determinación de antígeno a nivel del suero y encontramos que tiene inmunoglobulina M para esta enfermedad o para cualquier otra y solamente tiene M, nosotros decimos que estamos en presencia de la enfermedad agudamente, es decir, está agudo con la enfermedad, está recién formando anticuerpos contra la enfermedad. Si la respuesta que encontramos es inmunoglobulina G e inmunoglobulina M simultáneamente presentes, decimos que el individuo o el paciente tiene ya cierto tiempo con la enfermedad, de tal manera que sigue atacando agudamente, pero ya está formando la memoria de inmunoglobulina G. Y luego, cuando tenemos positivo solamente inmunoglobulina G, decimos que ya salió de la enfermedad, ya no tiene respuesta aguda, porque ya no hay una estimulación aguda, pero quedó la memoria de inmunoglobulina G. Quiere decir que él va a tener cierta inmunidad por cierto tiempo en el caso del virus del COVID-19, que se calcula entre 3 y 4 meses, pero luego esta respuesta se apaga en el caso específico del virus del COVID-19. Sin embargo, por ejemplo, si a la persona le ha dado varicela, que es lechina o sarampión, la respuesta da primero M, después IgM, IgG, y después queda G. Y esa G nunca deja de estar presente, de tal manera que puede cubrir o puede inmunizar al individuo de por vida. Hay enfermedades que no dejan inmunoglobulina G permanente y se pueden presentar nuevamente en el individuo. Luego tenemos otro tipo de inmunoglobulina, la inmunoglobulina D, es incierto. Su función está localizada en la superficie de muchas células beta, así como en el suero. Y finalmente la inmunoglobulina E, que es importante porque media la respuesta de hipersensibilidad inmediata al ocasionar la liberación de mediadores a partir de mastocitos y basófilos por exposición a un antígeno, que en este caso es un alergeno, y protege contra infecciones parasitarias, sobre todo del minto, al promover la liberación de enzimas a partir de eosinófilos. No fija complemento, constituye la principal defensa del huésped contra infecciones helmínticas, pero también de la respuesta antialérgica. Y entonces, si usted encuentra inmunoglobulina E elevada y está ante la presencia de reacciones de hipersensibilidad, el individuo puede tener tos, puede tener broncoespasmo, puede tener asma, etc., o puede tener reacciones a nivel de la piel, usted dirá que está en presencia de una respuesta alérgica, porque está aumentada la inmunoglobulina E. Sin embargo, si está aumentada la inmunoglobulina E y no tiene ninguna respuesta o ninguna acción para asociarla en este momento para respuesta de hipersensibilidad a alergeno, pues puede pensar de que se trata de que tiene una infección helmíntica, es decir, tiene parásitos intestinales o tiene parásitos de helminto localizados en cualquier sitio. Finalmente, de esta clase le dejo esta lámina para que miren entonces las clases que hemos mencionado de inmunoglobulina y puedan determinar dónde están presentes y veamos la estructura de cada uno de ellos. Con esto finalizamos nuestra clase de proteínas. La próxima clase va a ser de cinética enzimática.